Gloria a Dios. Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga, iglesia. Dios bendiga más. Bendecimos la vida de mi hermano Elías. Es más que un placer compartir altar con él. Agradeciendo a los pastores, como ya me presentaron, Darío Uribe, hijo de la casa, ministro, por gracia y misericordia de Dios. Amén. Vamos a estar entrando en contexto porque el tiempo avanza, como dijo mi hermano anteriormente. Y la palabra que vamos a leer está en 1 de Samuel 17, 26 y 36. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dices: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amantísimo Padre Dios que estás en el cielo, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque es vida, Señor. Ahora, Señor, abre nuestros entendimientos para poder, Señor, captar lo que tú nos quieres decir y no nos vayamos vacíos de este lugar. Y todo lo que se haga aquí será para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Cuando yo leo este texto bíblico, hay una parte de lo que dice David que me impacta. Y es por qué él llama a Goliat directamente incircunciso. Cuando buscamos la palabra incircunciso, según las traducciones que dicen los diccionarios y estudios y demás, dice incircunciso. La palabra incircunciso, como también se puede describir en algunos casos, se refiere a una persona que no ha sido circuncidada, es decir, aquella que no ha recibido el acto de circuncisión, que es una práctica en muchas culturas, especialmente en la cultura judía. Si vemos aquí en lo que es la traducción per se, podemos preguntarnos qué tiene que ver la palabra que le dice David a Goliat de incircunciso. Si incircunciso es algo terrenal. Entonces, cuando la palabra dice que David le llama incircunciso, David está haciendo referencia a aquello que no era parte del pacto de Israel. Simboliza la separación del pacto que Dios hizo con el hombre, estableciéndolo a través de Abraham. En el texto, David le llama incircunciso a Goliat, refiriéndose a este gigante como alguien que no tiene ni parte ni suerte por no pertenecer al pacto. Entonces, cuando vemos que David le llama incircunciso y luego vemos que no forma parte del pacto, entonces hay un lapso de tiempo en la historia donde la incircuncisión toma una potencia o una fuerza espiritual como tal. Entonces, si vamos a ver en qué momento fue que la palabra incircunciso tomó una postura celestial, nos vamos entonces a Génesis 17, 10 y 11. Y dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto del pacto entre mí y vosotros. Aquí es donde la palabra incircunciso toma una fuerza espiritual, donde dice ya no es una simple palabra, sino es que es un sello de un pacto que yo hice con mis elegidos. Entonces, cuando pertenecemos al pacto, la circuncidación deja en evidencia lo que Dios hizo en el momento que habló con Abraham. Entonces se quiere decir que el pacto que Dios hizo con Abraham en el pasado transcurre los tiempos y sigue efectuándose de manera evidente en la vida de David en el momento de pararse frente a Goliat. Cuando David toma la postura de que él sabe con quién él pactó, él le está llamando incircunciso a Goliat y él le está diciendo: tú no perteneces, ¿por qué tú amenazas a mi pueblo si tú no perteneces al pacto?
Cuando el reinado se le fue quitado a Saúl, de una manera porque él desobedeció, David no toma el reinado cuando Saúl le pasa la corona. David toma el reinado cuando empieza a defender el pueblo de una opresión con la que Saúl no pudo combatir. Entonces, cuando vemos en el libro de Samuel, David minimiza al filisteo al compararlo con osos y leones, dejando claro que el hombre veía el tamaño de su enemigo, mas David cambió la percepción de la visualización por lo espiritual. No lo vio como un gigante, lo vio como osos y leones. Y tal vez el que solamente se enfrasca en ese texto de osos y leones, tiene que retroceder a cuando él estaba en el patio. Él defendía ovejas de osos y leones. Entonces, él está visualizando al pueblo como un grupo de ovejas y está visualizando a David como leones y osos, como un enemigo que él ya derribó en el pasado con su proceso de crecimiento. Porque cuando Dios te pone en el proceso de crecimiento, te pone a aprender. En el proceso de aprender tú pasas muchas batallas, tienes muchas guerras, pero luego del proceso de aprender, entonces te unge para tu posición. Luego de la posición, entonces te pone en un lugar donde tú seas visible para cuando lo que Dios tenga para ti baje en forma de victoria. Porque todos tenemos un gigante, ya sea la miseria, ya sea la opresión. Cualquier tipo de situación que te lleve a ti a estar en un lazo de tiempo en el que tú te desconectas de lo que es de Dios. Entonces, en ese lazo de tiempo es que Dios se manifiesta en tu vida y te dice, recuerda el pacto que yo hice contigo. Y tú no estás solo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces, David sabía por convicción que en el momento de manifestar lo que había aprendido con las ovejas, matando osos y leones, estaba frente a él en ese momento, que fue en el momento que él vio a Goliat parado a él. O sea, él quizá en el momento lo vio como que, ok, yo defiendo a mis ovejas, de los osos y los leones, pero en el momento él le entendía porque la Biblia dice que Dios obra por caminos misteriosos. Cuando David se ve en la postura es que él entiende que todo lo que él aprendió era para él utilizarlo en ese momento determinado, para que el Señor se glorificara, haciendo dos cosas a la vez, libertando al pueblo y posicionando a David como rey en el momento. Amén. Entonces, cuando vemos, David sabía que fue ungido para ese momento, cuando Saúl le ofrece la armadura, él le confiesa, dice la Biblia, yo no estoy acostumbrado. O sea, él le dice, yo no sé usar eso, yo nunca he peleado con eso, yo lo que he peleado es con osos y leones y fajándome atrás, yo no sé lo que es eso. Según el contexto bíblico dice, yo no estoy acostumbrado, pero cuando lo traemos a la lengua actual, a nivel espiritual le está diciendo, yo no sé usarlo porque el Dios con el que yo pacté no me dijo a mí que tengo que usar algo para vencer mi enemigo, sino que con él a mi lado yo puedo vencer todo lo que se me pare enfrente y no importa con lo que yo luche, Él me va a respaldar, amén. Entonces, antes de que pase todo este lazo de tiempo, de que le pasan la armadura a David la rechaza y demás, es cuando David coge las 5 piedras y coge la onda. Cuando se para frente al gigante, lo primero que le dice es, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti con el poder del Señor. O sea, tú te has equipado, tú tienes lanza, tú tienes escudo. Y aún así, el que me respalda a mí es mucho mayor que cualquiera de las armaduras que tú puedas tener contra mí. Amén. Entonces, en el momento que David lanza la onda, pasan 3 acontecimientos importantes. La gente lo puede ver como una simple pedrada, pero hay 3 acontecimientos. Primero, David minimiza al gigante. Hay una palabra declarada. Tú no tienes parte ni suerte, tú no puedes conmigo. Hay un lanzamiento que es cuando lanza la piedra. El lanzamiento de piedra es el momento exacto donde lo espiritual pasa en transición a hacerse realidad en lo terrenal. Porque cuando la piedra es lanzada luego de la palabra, mata a Goliat. Pero lo que mata a Goliat no es la piedra per se, es la palabra declarada en el pasado que se hizo efectiva a través del lanzamiento de la piedra. Amén. Es el segundo. El tercero, cuando le mochan la cabeza a Goliat. Se da la palabra,
se hace eficaz y manifiesta a través de la fe y sabiendo cuál es tu postura según el pacto que tú haces con Dios. La tercera parte es cuando se mocha la cabeza, el Señor te da la victoria y te dice, muéstrala porque fui yo que te la di. Tú no venciste, sino que yo estuve contigo en ese momento de ese gigante. Hice que tú no vieras el gigante y vieras algo que tú puedes luchar con eso para que tú salgas victorioso. Pero lo más curioso de todo esto es que David coge 5 piedras, pero solamente usa una. Quedan 4. David no la botó. Lo que pasa es que después de Goliat había una descendencia que también había que destruirla. Y había una piedra para cada descendiente de Goliat. Porque cuando el problema llega a tu vida, llega como un gigante. Pero no mates solamente ese gigante, desarráigalo de raíz para que no te vuelva a afectar en tu vida espiritual. Amén. Cuando el Señor me da esta palabra, me consterna porque yo estaba pasando por un momento muy incómodo, muy difícil, donde yo decía que yo no tenía fuerzas, que yo no podía salir de esa, que yo, me sentía como apresado. La única palabra que me salió a decir fue, a mí me van a matar en la línea de fuego, pero yo no voy a retroceder. O sea, independientemente de lo que sea. Entonces el Señor me da esto para que yo entienda que el primer gigante que se debía ser derribado era el mío. Para cuando yo derribe el mío, entonces yo poder guiarte hasta que tú derribes el tuyo. Porque Dios da estrategias y da habilidades. Pero un don y un llamado no te salvan. Esos son manifestaciones que el Señor tiene contigo para tú usarlo dentro de la iglesia. Pero cuando el gigante se para, tú no le vas a cantar al gigante. Tú no le vas a danzar al gigante, porque el gigante no va a venir a cogerte un baile porque te va a tumbar. Entonces, cuando tenemos el ministerio, pero no reconocemos con quién pactamos y no sabemos por qué no ungieron, entonces no tenemos la autoridad de vencer al gigante. Porque en Saúl y en David hay 2 posiciones. Una de un ministro que no sabe con quién pactó, que no sabe quién lo respalda, y la otra de un ungido que sí sabe quién fue que lo mandó. David fue sin miedo todo el tiempo. Y yo te voy a invitar en esta noche que cada cosa que tú hagas en tu vida, cuando ese gigante se pare frente a ti, tú le digas no, porque el que pactó conmigo en el tiempo de Abraham, sigue pactando conmigo en la actualidad. Porque si el pacto transcurre tiempo por tiempo, desde Abraham hasta David, entonces desde David sigue hasta donde yo estoy. Y la gracia me sigue persiguiendo. Y mi victoria llega por convicción. Y no porque yo sea un gran ministro, porque yo tenga muchas views, porque yo tenga mucha fama, no. Lo que pasa es que lo que identifica a una persona cuando pacta verdaderamente con Dios es su nivel de búsqueda, es su nivel de creencia, es el nivel de evidenciar el poder que Dios le puso a cada persona dentro de sí para que de esa forma pueda vencer su gigante. Y con esto te dejo. Reconocerte como ungido te hace confiar en quién viene a tu lado en el pacto. A través de los tiempos, dejando claro que no importa el tamaño de tu problema, ya Él le dio la victoria. Y aprender a ver el problema no como Dios lo ve, no como el hombre lo ve, porque el hombre lo ve como un gigante. No veas tu problema con los ojos de Saúl, mira tu problema con los ojos de David. Saúl veía un gigante y David solamente veía un oso. Dios te bendiga, iglesia.